Hermanos y hermanas, el infierno es real. Yo lo experimenté. Hoy quiero compartir contigo mi testimonio desde el Valle de los Fornicadores, un lugar donde entendí las consecuencias de mis elecciones, pero también experimenté el inmenso poder de la conversión y el perdón. Si estás buscando esperanza, si necesitas una segunda oportunidad, esta historia es para ti. Y antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito a este canal, porque aquí encontrarás más historias como esta que pueden cambiar tu vida. Me llamo Isabela, y si alguna vez me hubieran dicho que mi vida tomaría un rumbo tan oscuro, nunca lo habría creído. Crecí en un hogar donde la fe era todo. Mi madre era una mujer de oración. Cada mañana, su voz suave se escuchaba en el rincón de la casa mientras leía la Biblia y pedía a Dios que cuidara de nuestra familia. Mi padre, aunque más reservado, siempre nos decía: caminen con Dios, porque el mundo les ofrecerá muchas cosas, pero solo Él tiene lo que realmente necesitan. Durante mi infancia, esa fe me parecía suficiente. Yo iba a la iglesia los domingos, cantaba en el coro y conocía de memoria versículos que hablaban del amor de Dios. Pero, al crecer, algo comenzó a cambiar en mí. No sé exactamente cuándo empezó, pero recuerdo mirar a mis amigas, sus vidas llenas de aventuras y emociones, y sentir que la mía era aburrida. Ellas hablaban de fiestas, de chicos, de viajes emocionantes, mientras yo pasaba las tardes en casa, ayudando a mi madre o leyendo la Biblia con mi abuela. Cuando cumplí 18 años, me gradué del colegio y sentí que el mundo estaba a mis pies. Comencé a estudiar en la universidad y todo cambió. Era como si un nuevo mundo se abriera frente a mí. Fiestas en fraternidades, invitaciones a clubes nocturnos, ropa elegante y un círculo de amigos que siempre parecían estar viviendo el momento. Al principio, era tímida. Recuerdo mi primera fiesta. Me quedé en un rincón mientras los demás bailaban y bebían. Pero algo en mí decía: ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Y así empezó todo. La primera copa, el primer baile, la primera noche que volví a casa mucho después de la medianoche. Al principio, sentía una punzada de culpa cada vez que cruzaba la puerta de mi casa y veía la luz del cuarto de mi madre encendida. Sabía que estaba orando por mí, pero poco a poco, esa culpa se fue apagando. En su lugar, una voz interior me decía: Isabela, no estás haciendo nada malo. Solo estás viviendo tu vida. No dejes que el miedo te detenga. Los fines de semana se volvieron más intensos. Conocí a personas que no compartían mis valores, pero eran emocionantes, atrevidas y llenas de ideas nuevas. Me decían que la fe era una jaula, que yo debía romper mis cadenas y experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Y yo, en mi ignorancia, les creí. Dejé de ir a la iglesia. Al principio era una vez, luego dos, hasta que me convencí de que no necesitaba a Dios. Siempre decía: Él sabe que lo amo, pero no tengo tiempo para esas cosas ahora. En poco tiempo, las fiestas se convirtieron en una rutina, y los chicos, bueno, ellos llegaron como una tormenta. Al principio me emocionaba la atención que recibía. Era halagador sentirme deseada, importante, como si alguien siempre estuviera esperando mi mensaje o mi llamada, pero con cada relación que comenzaba, también terminaba con un vacío más grande. No lo reconocía en ese momento, pero algo dentro de mí estaba muriendo. Mis valores, mis creencias, la voz de mi conciencia, todo parecía silenciarse en medio del ruido. Recuerdo una noche en particular. Era una fiesta enorme, llena de luces, música y caras desconocidas. Vestía un vestido rojo que había comprado especialmente para esa ocasión. Mis amigas me decían que me veía hermosa, y los chicos no dejaban de mirarme. Pero, entre todas esas risas y el bullicio, sentí algo extraño. Fue como si, por un momento, el ruido desapareciera y yo estuviera completamente sola. Miré a mi alrededor y me pregunté: ¿esto es todo? ¿Es aquí donde debo estar? Pero antes de que ese pensamiento pudiera crecer, una amiga me tomó del brazo y me llevó al centro de la pista. Me perdí en el momento y enterré esa pequeña voz que intentaba hablarme. Mis padres comenzaron a notar los cambios en mí. Mi madre trataba de hablar conmigo, de recordarme quién era, pero cada vez que lo hacía, me enfadaba. Le decía cosas hirientes. Ya no soy una niña, mamá, déjame vivir mi vida. Ella solo suspiraba y volvía a orar. Ahora, mirando hacia atrás, me duele pensar en cuántas noches lloró por mí. Ese fue el inicio de mi desvío. Todo parecía brillante por fuera, pero por dentro, algo empezaba a quebrarse lentamente. En ese momento, no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Y aunque no lo entendía, Dios nunca dejó de llamarme. Al principio,
Ignoré esas pequeñas señales, ese vacío que empezaba a asomarse en los momentos de silencio. Me decía que era normal, que quizás solo necesitaba llenar mi vida con más cosas, más experiencias, más logros. La verdad es que, después de un tiempo, comencé a sentir que algo faltaba, pero no sabía qué era. Por fuera, mi vida parecía perfecta. Había conseguido un buen trabajo después de la universidad, tenía amigos que siempre estaban dispuestos a salir conmigo, y cada fin de semana estaba lleno de planes. Pero en las noches, cuando me quedaba sola, sentía un vacío profundo, como si todo lo que hacía no tuviera sentido. Entonces me decía, quizás solo necesito algo más, algo mejor, algo más grande. Esa búsqueda se convirtió en mi obsesión. Pensaba que si lograba alcanzar ciertas metas, ese vacío desaparecería. Primero me enfoqué en lo material. Me convencí de que necesitaba cosas para sentirme feliz. Comencé a comprar ropa cara, zapatos de marca y accesorios que me hacían sentir importante. Publicaba fotos en redes sociales con cada nuevo atuendo, esperando que los demás me dijeran lo bien que me veía. Y sí, recibía muchos comentarios, muchos me gusta. Por un momento, esas palabras llenaban mi corazón, pero no pasaban muchas horas antes de que ese vacío volviera. Entonces pensé, quizás necesito a alguien que me ame de verdad. Y empecé a buscar eso en relaciones que, en el fondo, sabía que no eran correctas. Al principio, los chicos me trataban como una reina. Me enviaban mensajes todo el día, me invitaban a lugares lujosos, me hacían sentir especial. Pero con el tiempo, esas relaciones se desmoronaban. Siempre había discusiones, mentiras, y finalmente terminaban. Y cada vez que eso sucedía, me sentía más rota que antes. Me decía a mí misma, tal vez el problema soy yo, tal vez no soy suficiente. En uno de esos momentos de debilidad, conocí a alguien que parecía tener todo lo que yo quería. Era encantador, seguro de sí mismo, y sobre todo, me hacía sentir como si yo fuera lo único que importaba. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para que esa relación funcionara, pero él no quería un compromiso real, solo estaba interesado en lo superficial. Cuando todo terminó, me sentí usada, como si no valiera nada. Pero en lugar de detenerme a reflexionar, simplemente salté a la siguiente relación, esperando que esta vez fuera diferente. Y no lo era. Al mismo tiempo, me decía que debía esforzarme más en mi carrera. Pensaba que si lograba un ascenso, si ganaba más dinero, todo sería diferente. Comencé a trabajar largas horas, sacrificando mi tiempo libre y hasta mi salud. Cuando finalmente conseguí esa promoción que tanto quería, me sentí eufórica por unos días. Pero el vacío seguía ahí. Me sentaba en mi elegante escritorio, rodeada de papeles y llamadas importantes, y me preguntaba, ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué esto no es suficiente? También intenté llenar ese vacío con viajes y experiencias. Planeaba escapadas a lugares exóticos, publicaba fotos en la playa, con una copa en la mano y una gran sonrisa en mi rostro. Pero en esas noches, cuando me acostaba en la cama de algún hotel lujoso, el vacío era aún más evidente. Era como si nada de lo que hiciera pudiera llenar ese espacio en mi corazón. Recuerdo una noche en particular. Había salido con mis amigos a un evento exclusivo. Todos estaban vestidos de gala, las luces brillaban y la música era perfecta. Yo llevaba un vestido que me había costado más de lo que debía, pero me sentía hermosa. Al principio, todo parecía mágico. Bailé, bebí, reí, pero en un momento, mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que nadie realmente se conocía. Todos estaban allí para presumir, para mostrarse como algo que no eran. Sentí un nudo en el estómago y me pregunté, ¿esto es todo? ¿Así es como quiero vivir mi vida? Aún así, ignoré esa voz interior. Me dije, es solo un mal día, mañana será mejor. Pero no mejoró. Cada vez que intentaba llenar mi corazón con cosas del mundo, ese vacío parecía crecer más. Era como si estuviera construyendo una casa con arena, y cada vez que venía una ola, todo se desmoronaba. El glamour del mundo me había engañado. Había creído que las cosas, las relaciones y el éxito me harían feliz, pero todo eso era como un espejismo en el desierto. Prometía mucho, pero no tenía sustancia. Lo peor de todo es que, en el fondo, sabía la verdad. Sabía que estaba buscando en los lugares equivocados, pero no quería admitirlo. Pensaba que podía arreglarlo sola, que solo necesitaba intentar más. Y mientras más intentaba, más lejos me sentía de la paz que tanto anhelaba. Aún así, seguía actuando como si todo estuviera bien. Mis redes sociales eran mi refugio, un escaparate donde proyectaba una vida perfecta, fiestas, viajes, ropa de marca y sonrisas rodeada de amigos. Todo parecía en su lugar, pero era solo una fachada. Por dentro, algo no estaba bien.
Había noches en las que, a pesar de estar rodeada de personas, me sentía completamente sola. Mi corazón estaba inquieto, como si una voz interior intentara hablarme, pero yo me negaba a escuchar, temerosa de lo que podría descubrir si me detenía. El cansancio emocional comenzó a hacerse evidente. Me despertaba por las mañanas sintiéndome agotada, como si las pocas horas de sueño que lograba no fueran suficientes. Mi ánimo era inestable. Un día podía estar eufórica, convencida de que todo estaba bien, y al siguiente me sentía hundida en un abismo de tristeza sin entender por qué. Mis amigos notaban mi cambio, pero yo lo ocultaba tras una sonrisa forzada y frases como: solo estoy cansada, mañana estaré mejor. Una noche, después de una larga jornada de trabajo y una salida con amigos que terminó muy tarde, llegué a casa sintiéndome extraña. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Me acosté intentando ignorar esa sensación, pero al cerrar los ojos me encontré con algo que nunca olvidaré. En mi sueño, estaba caminando por un lugar desconocido. Al principio, parecía un paisaje normal, pero pronto todo comenzó a cambiar. El cielo se tornó oscuro, y el aire se volvió pesado, como si costara respirar. A lo lejos, vi un resplandor rojizo, como si hubiera un fuego gigantesco. A medida que me acercaba, podía escuchar gritos. Eran gritos de angustia, de desesperación, que me helaron la sangre. Mi corazón latía con fuerza, y aunque quería detenerme, mis pies seguían avanzando, como si no tuviera control sobre ellos. Cuando finalmente llegué al lugar de donde provenían los gritos, vi algo que me llenó de terror. Había sombras moviéndose entre las llamas, figuras que se retorcían de dolor. El fuego no parecía consumirlas, pero su sufrimiento era palpable. Una de esas figuras se giró hacia mí, y aunque no tenía rostro, sentí que sus ojos estaban fijos en mí. Entonces, una voz resonó, fuerte y clara, pero al mismo tiempo parecía venir de dentro de mí. ¿Por cuánto tiempo más vas a ignorarme? Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y un sudor frío cubriendo mi cuerpo. Miré a mi alrededor, asegurándome de que estaba en mi habitación, pero el miedo seguía ahí. Me senté en la cama, abrazándome a mí misma mientras intentaba entender lo que acababa de experimentar. Sabía que no era un sueño cualquiera. Había algo en ese lugar, en esas palabras, que no podía ignorar. Durante el día, intenté seguir con mi rutina, pero las imágenes del sueño volvían a mi mente una y otra vez. Me sentía distraída, incapaz de concentrarme. Ese vacío que había sentido durante tanto tiempo parecía más grande ahora, como si algo dentro de mí estuviera gritando por atención. Esa noche, mi madre me llamó por teléfono. Siempre hablábamos de cosas superficiales, pero esta vez notó algo en mi voz. Isabela, ¿estás bien? Tienes algo en el corazón, ¿verdad? Al escuchar esas palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero negué. Estoy bien, mamá, solo estoy cansada. Pero no estaba bien, y sabía que ella también lo sabía. Antes de colgar me dijo: Estoy orando por ti. No importa lo lejos que sientas que estás, Dios te sigue llamando. Esa llamada resonó en mi mente durante días. Me daba miedo admitirlo, pero sabía que algo no estaba bien. Era como si mi vida entera estuviera construida sobre un castillo de naipes que estaba a punto de colapsar. El sueño, los gritos, esa sensación de vacío constante, todo era una señal, pero yo no quería verla. Intenté seguir adelante, ignorar lo que sentía, pero en el fondo sabía que mi tiempo de ignorar a Dios estaba llegando a su fin. Sin embargo, la vida seguía avanzando, y con ella, mi rutina de distracciones. Fue en medio de ese caos interno cuando, un fin de semana cualquiera, decidí visitar a mi madre. No la veía desde hacía semanas, quizás meses, porque estaba demasiado ocupada con mi vida, ocupada y exitosa. Ella, como siempre, me recibió con esa sonrisa cálida que parecía envolver todo. Al entrar en su casa, todo seguía igual, sencilla, tranquila, llena de fotos de mi infancia y de versículos bíblicos en las paredes. Pero esta vez, mientras cruzaba la puerta, sentí un peso diferente, como si algo dentro de mí me estuviera recordando cuánto tiempo había pasado desde que me permití pensar en cosas más profundas. Aún así, me obligué a dejar esos pensamientos de lado, como siempre hacía. Después de un rato de charla casual sobre mi trabajo, las fiestas y las cosas superficiales que yo consideraba importantes, mi madre cambió el tono de la conversación. Me miró directamente a los ojos, con esa mirada que siempre parecía saber más de lo que yo quería admitir, y dijo: Isabela, hija, ¿cómo está tu corazón? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Me reí, un poco nerviosa, y le respondí algo como:
Mamá, estoy bien. Todo está perfecto. ¿Por qué preguntas eso? Ella suspiró y se acomodó en la silla, como si estuviera preparándose para decir algo que había estado guardando por mucho tiempo. Sacó su Biblia, esa que siempre estaba sobre la mesa del comedor, y la abrió con cuidado. Sus manos, ya marcadas por los años y el trabajo duro, pasaron las páginas con familiaridad. Finalmente, se detuvo en un pasaje y comenzó a leer con esa voz suave que siempre usaba cuando quería que realmente escuchara. Hija, escucha lo que dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sentí un nudo en la garganta, pero no dije nada. Ella continuó, hablando con calma, pero con una fuerza que no podía ignorar. Isabela, tú puedes pensar que lo tienes todo bajo control, pero veo en tus ojos que estás cansada. Y sé que, en el fondo, sabes que el camino que estás siguiendo no te llevará a nada bueno. Dios no te ha olvidado, hija. Él te está llamando, pero necesitas arrepentirte y entregarle tu vida. Todo eso que buscas en las cosas del mundo, solo lo encontrarás en Él. En ese momento, no pude evitar reírme. Fue una risa nerviosa, casi sarcástica, pero detrás de ella había incomodidad, incluso miedo. Mamá, por favor, le dije, tratando de sonar tranquila. No estoy haciendo nada malo, solo estoy viviendo mi vida. No necesito arrepentirme de nada. Además, tengo tiempo de sobra para pensar en esas cosas cuando sea vieja. Ahora quiero disfrutar, ¿entiendes? Ella no se inmutó, solo me miró con esa expresión que mezclaba tristeza y amor al mismo tiempo. Hija, el tiempo no nos pertenece. Tú crees que siempre habrá un mañana, pero nadie sabe cuánto tiempo tiene. No quiero que esperes hasta que sea demasiado tarde para volver a Dios. Sus palabras me golpearon más de lo que quería admitir. Sentí una punzada en el pecho, pero me negué a dejar que se notara. Cambié de tema rápidamente, hablando de cosas triviales para evitar pensar en lo que acababa de decirme. Ella, como siempre, no insistió. Solo me escuchó y me respondió con paciencia, pero yo sabía que seguía orando por mí, incluso mientras hablábamos. Esa noche, al llegar a mi casa, no pude evitar pensar en la conversación. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente como un eco. Dios te está llamando. Intenté ignorarlo. Me sumergí en mi teléfono, en las redes sociales, en cualquier cosa que me distrajera. Pero cada vez que el silencio volvía, esa frase regresaba. Por un instante, pensé en abrir una Biblia, en orar, en intentar sentir eso de lo que mi madre hablaba. Pero me convencí de que no era necesario. Me dije a mí misma, no es el momento, tengo toda la vida por delante. Y con esa excusa, seguí adelante, ignorando el leve temblor en mi alma, como si no fuera importante. Pero lo que no sabía es que esa invitación divina no se iría tan fácilmente, porque Dios, en su misericordia, no dejaría de llamarme, aunque yo intentara tapar mis oídos y mirar hacia otro lado. Fue en medio de ese ruido constante en mi interior que apareció alguien en mi vida. Lo conocí en una fiesta, en uno de esos momentos en los que intentaba llenar mis días con cualquier cosa que me distrajera. Desde el primer instante, me deslumbró. Parecía tan seguro de sí mismo, tan atento y lleno de palabras dulces. Me prometía cosas que nadie antes había prometido: estabilidad, compañía, amor. Creí que con él finalmente podría llenar ese vacío que me acompañaba desde hacía tanto tiempo. No solo lo veía como un compañero, lo veía como alguien en quien podría encontrar refugio, alguien que, por fin, me haría sentir completa. Por meses, me convencí de que era la persona indicada, pero poco a poco empezaron a aparecer grietas en esa relación. Él era encantador de puertas para afuera, pero sus acciones mostraban algo muy diferente. No escuchaba realmente lo que yo necesitaba, y poco a poco su interés en mí se volvió egoísta. En lugar de cuidarme emocionalmente, parecía más enfocado en lo que podía obtener de mí, en cómo yo podía satisfacer sus deseos, sin importarle cómo me sentía. Intenté ignorar las señales, justificando su comportamiento, pensando que, si me esforzaba más, las cosas cambiarían. Pero no fue así. Un día, sin previo aviso, simplemente desapareció de mi vida. Me dejó un mensaje breve, lleno de excusas, diciendo que no estaba listo para algo serio. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo mis pies. Todo lo que había invertido en esa relación, mi tiempo, mi confianza, mis emociones, se derrumbó. Me quedé con un vacío más profundo que nunca y una sensación de haber sido usada, descartada como si no tuviera valor. Cuando esa relación terminó, sentí que algo dentro de mí se rompía. Ya había pasado por relaciones difíciles antes, pero esta fue la que me dejó más vacía, como si me hubieran arrancado el corazón y lo hubieran dejado a la intemperie.
Las palabras de mi madre, las que había ignorado tantas veces, regresaron a mí como un eco. Hija, no busques en los demás lo que solo Dios puede darte. Pero yo no quería pensar en eso. En lugar de enfrentar mi dolor, me sumergí aún más en el caos. Salí a fiestas, traté de distraerme con nuevos amigos y nuevas experiencias, pero nada funcionaba. Era como si cada sonrisa que mostraba en público fuera una máscara que se hacía más pesada de llevar. Una noche, después de una fiesta especialmente ruidosa y agotadora, volví a casa sintiéndome completamente vacía. Había bebido demasiado, bailado hasta el cansancio, y sin embargo el dolor seguía ahí, creciendo dentro de mí como una sombra que no podía ignorar. Me desplomé en la cama sin siquiera quitarme los zapatos, deseando que el sueño me diera un respiro de la tormenta en mi interior. Pero lo que ocurrió esa noche fue algo que nunca había experimentado antes. Cerré los ojos y de repente me encontré en un lugar completamente diferente. No era un sueño normal. Todo era tan vívido, tan real, que podía sentir el frío en mi piel y el peso del aire alrededor de mí. Estaba caminando por un sendero oscuro, rodeado de sombras que parecían moverse a mi alrededor, aunque no podía ver claramente lo que eran. El aire era pesado, casi sofocante, y el silencio era ensordecedor, interrumpido solo por un leve murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. A medida que avanzaba, el murmullo se hizo más fuerte, hasta que se convirtió en gritos. Eran gritos desgarradores, llenos de dolor y desesperación. Quise dar la vuelta, correr lejos de aquel lugar, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapada, obligada a seguir adelante. El camino se hacía más estrecho, y a lo lejos vi un resplandor rojizo que iluminaba las sombras de manera inquietante. Cuando llegué más cerca, vi algo que nunca olvidaré. Había un valle enorme, lleno de llamas que no consumían nada, pero que ardían con una intensidad aterradora. Entre las llamas había figuras que se retorcían y gritaban. Algunas estaban de rodillas, otras alzaban las manos como si pidieran ayuda, pero no había nadie que las escuchara. El calor era sofocante, pero lo que más me aterraba no era eso, sino el vacío que sentía en ese lugar. Era como si todo lo bueno, todo lo puro, hubiera desaparecido, dejando solo dolor y desesperación. Mientras observaba, una de las figuras se giró hacia mí. No podía ver su rostro con claridad, pero sentí que me estaba mirando directamente a los ojos. Fue entonces cuando escuché una voz, fuerte y clara, que resonó en todo el lugar. No sé si venía de dentro de mí o de las sombras, pero decía: Esto es lo que has elegido. Esto es lo que hay al final de tu camino. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras las palabras resonaban una y otra vez. Esto es lo que has elegido. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me envolvía como una sombra. Quise gritar, pero no tenía voz. Quise correr, pero no había a dónde ir. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, enfrentándome a la realidad de mis elecciones. De repente, todo cambió. Las llamas comenzaron a arder con más intensidad, y las sombras a mi alrededor parecían cerrarse sobre mí. Fue entonces cuando escuché otra voz, esta vez suave pero firme, como un susurro que cortaba el caos. Decía: Aún hay tiempo. Regresa a mí. Esa voz, tan diferente a la primera, me llenó de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Abrí los ojos de golpe y me encontré de vuelta en mi habitación. Mi corazón latía con fuerza y estaba empapada de sudor frío. Miré alrededor, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño, pero sabía que no lo era. Todo había sido demasiado real. Me quedé sentada en la cama, temblando, mientras las palabras seguían resonando en mi mente. Esto es lo que has elegido. Aún hay tiempo. Regresa a mí. Esa noche no dormí más. Me senté junto a la ventana, mirando la oscuridad afuera, tratando de entender lo que había experimentado. Sabía que había sido una advertencia, un llamado a cambiar, pero también sabía que aún no estaba lista para enfrentarlo. Era demasiado orgullosa, demasiado terca. Así que, una vez más, intenté ignorarlo, sin darme cuenta de que Dios no dejaría de llamarme. Pero aunque intentaba seguir adelante, esa experiencia seguía persiguiéndome. Las imágenes de ese lugar, los gritos, las palabras que resonaban en mi mente, todo volvía a mí cada vez que cerraba los ojos. Era como si algo dentro de mí se hubiera despertado, forzándome a ver las consecuencias de mis elecciones. Una noche, incapaz de soportar más, me acosté pensando que quizá el sueño me daría alivio, pero en lugar de descanso, fui arrastrada nuevamente a ese lugar que nunca pensé volver a ver.
El calor era insoportable. El aire alrededor de mí parecía hecho de fuego y cenizas, y cada respiración era un esfuerzo que quemaba mis pulmones. A mi alrededor, las llamas parecían consumirlo todo, pero no se apagaban ni destruían nada. Era como si estuvieran allí solo para arder eternamente. Y en medio de ese fuego, vi figuras. Al principio no podía distinguir bien qué eran, pero luego las vi claramente. Eran personas, no eran sombras, eran hombres y mujeres. Estaban allí, de pie, arrodillados o tirados en el suelo, gritando con una desesperación que nunca antes había escuchado. Algunos se agarraban la cabeza, otros levantaban las manos hacia el cielo inexistente, suplicando por algo o alguien que no parecía responder. Los gritos eran lo más aterrador, eran desgarradores, llenos de sufrimiento y arrepentimiento. Pero lo que me heló el alma fue que muchas de esas voces repetían una y otra vez: ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice caso? Eran palabras llenas de remordimiento, un eco constante que se mezclaba con el rugir del fuego y los lamentos que parecían venir de todas partes. Cada vez que esas palabras resonaban, sentía que una daga invisible atravesaba mi pecho. ¿Por qué no escuché? Esa frase se incrustó en mi mente, como si estuviera destinada a mí. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba y cómo había llegado allí. Pero cuanto más miraba, más me invadía el terror. Las figuras en las llamas no eran desconocidas. Algunas caras parecían familiares. Era como si en cada rostro viera un fragmento de alguien que había conocido, alguien que había sido parte de mi vida. Incluso en su sufrimiento, podía reconocer rasgos que me resultaban familiares. Una amiga de la infancia, un antiguo compañero de trabajo, incluso un rostro que me recordaba el mío. Vi a una mujer que estaba de pie, con el rostro bañado en lágrimas que no podían apagar las llamas a su alrededor. Estaba gritando algo, pero no entendía qué. Su voz se quebraba en un lamento, y sus manos intentaban cubrir su rostro, como si no pudiera soportar el peso de lo que estaba viendo o sintiendo. Detrás de ella, un hombre estaba de rodillas, golpeando el suelo con los puños mientras gritaba: Perdóname, Dios, por favor, perdóname. Pero no había respuesta, solo el eco de su propia voz perdida en el vacío. Mientras caminaba, me di cuenta de que mis propios pasos no hacían ruido. Era como si no estuviera realmente allí, pero al mismo tiempo podía sentirlo todo. El calor, el olor a azufre, el peso de la desesperación en el ambiente. Sentía que mis pies eran guiados, que no tenía control sobre hacia dónde iba. Cada paso me llevaba más profundamente a ese valle de sufrimiento. En un momento, escuché un grito que sobresalió de los demás. Era tan fuerte y desgarrador que me hizo detenerme. Giré la cabeza y vi a una figura que estaba completamente sola, apartada de las demás. Estaba encorvada, con las manos cubriendo su rostro. Me acerqué, aunque no quería, porque algo en mí me decía que debía hacerlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura levantó la cabeza, y lo que vi me dejó sin aliento. Era yo. Mi propio rostro me miraba, distorsionado por el dolor y la desesperación. Mis ojos estaban llenos de lágrimas y terror, y mi boca murmuraba las mismas palabras que había escuchado tantas veces desde que llegué a ese lugar. ¿Por qué no escuché? Retrocedí, tambaleándome, mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar allí? ¿Qué significaba todo esto? Y entonces lo entendí. Era una advertencia, una visión del resultado de mi vida si seguía el camino que estaba tomando. Ese valle no era un lugar cualquiera. Era el destino de aquellos que habían elegido ignorar las advertencias de Dios, de aquellos que habían vivido para ellos mismos, persiguiendo placeres y deseos sin pensar en las consecuencias eternas. Quise gritar, correr, escapar de ese lugar, pero no podía. Mis pies estaban clavados al suelo y mi mente estaba llena de las palabras que seguían repitiéndose una y otra vez. ¿Por qué no escuché? Sentí una desesperación tan profunda que pensé que nunca podría salir de allí. Pero entonces, en medio de todo ese caos, escuché algo diferente. Era una voz, suave pero firme, que se abrió paso entre los gritos y las llamas. Dijo: Aún hay tiempo, regresa a mí. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, pero al mismo tiempo sentí una carga aún más pesada sobre mis hombros. Era como si esa invitación suave viniera acompañada de un llamado a enfrentar la verdad que había estado evitando. El fuego y las sombras comenzaron a retroceder, pero el peso de mis errores no desapareció. Al contrario, me llevó de rodillas en medio de ese valle de sombras y llamas, donde algo dentro de mí finalmente se rompió por completo. Cada grito, cada rostro lleno de desesperación, cada lamento que resonaba en mi mente parecía perforar mi alma. No podía escapar de lo que estaba viendo,
y sabía, con una certeza que no podía ignorar, que todo aquello estaba conectado a mí, a las elecciones que había hecho en mi vida. Era como si cada paso que había dado, cada vez que había ignorado las advertencias de mi madre, cada vez que había elegido mi propia voluntad sobre la de Dios, me hubiera llevado directamente a este lugar. Mi corazón estaba pesado, como si una carga imposible de soportar me estuviera aplastando. Recordé las palabras de mi madre, esas que tantas veces había rechazado. Hija, Dios siempre te está llamando, pero tú decides si quieres responder. Y ahora, aquí estaba, frente al resultado de mi sordera espiritual, viendo lo que realmente significaba vivir una vida lejos de Dios. De rodillas, con el rostro bañado en lágrimas y el corazón quebrantado, me sentía completamente perdida. Había reconocido el peso de mis errores, pero no sabía qué más podía hacer. Todo a mi alrededor seguía siendo un caos. Las llamas rugían, las sombras danzaban amenazantes, y los gritos llenos de dolor y arrepentimiento continuaban resonando como un eco interminable. Sentía que estaba atrapada, sin escape posible. ¿Era este mi destino? ¿Sería aquí donde terminaría todo? Fue entonces cuando lo sentí. Al principio fue apenas un destello, algo que apenas percibí a través del rabillo del ojo, pero poco a poco, esa luz comenzó a hacerse más intensa. No venía de las llamas, ni del cielo oscuro y opresivo. Era diferente, pura, cálida, como un rayo de esperanza que se abría paso en medio de tanta oscuridad. Levanté la cabeza con esfuerzo, mis ojos hinchados por el llanto intentaban enfocar esa luz que crecía. Al principio, me pregunté si estaba imaginándola, si mi mente desesperada estaba jugando conmigo, pero no, era real. Era tan real que, por un momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. El rugir de las llamas disminuyó, los gritos comenzaron a apagarse, y las sombras retrocedieron como si temieran esa luz. La luz era brillante, pero no hería mis ojos. Era cálida, envolvente, como un abrazo que llenaba cada rincón de mi ser. Me cubría completamente, pero no sentí miedo, solo paz, una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Y entonces, en medio de esa luz, escuché una voz. No era como los gritos ni como los ecos desesperados que había escuchado antes. Esta voz era suave, pero al mismo tiempo poderosa, llena de autoridad y amor. Te he estado esperando. Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi corazón. No eran solo un sonido, era como si esa voz hablara directamente a mi alma, sanando cada herida, llenando cada vacío. Fue en ese momento que comprendí algo que había ignorado durante tanto tiempo. Dios nunca me había abandonado. Él había estado allí todo el tiempo, esperando pacientemente a que yo regresara a Él. No pude evitar romper en un nuevo llanto, pero esta vez no era un llanto de desesperación, sino de gratitud. Sentí que el peso que había llevado durante tantos años se desvanecía, como si esa luz estuviera quitándome cada carga, cada pecado, cada error. Ya no estaba sola, y nunca lo había estado. La luz comenzó a rodearme por completo, levantándome del suelo. No sé cómo explicarlo, pero sentí que algo o alguien me estaba levantando, como si unas manos invisibles me estuvieran sosteniendo. Era un momento sobrenatural, pero no había miedo, solo una profunda sensación de seguridad. Mientras era levantada, las llamas y las sombras desaparecían a mi alrededor, como si esa luz estuviera limpiando todo el valle. Entonces, todo cambió. De repente, ya no estaba en el valle. Abrí los ojos de golpe y me encontré en mi habitación. Estaba acostada en mi cama, pero mi cuerpo temblaba y mi corazón latía con fuerza, como si aún pudiera sentir la intensidad de lo que acababa de vivir. Miré alrededor, tratando de entender lo que había sucedido, pero sabía, en lo más profundo de mi ser, que no había sido solo un sueño. Había estado allí, en ese lugar, y había sido rescatada. Llevé mis manos a mi rostro, aún húmedo por las lágrimas, y no pude evitar susurrar: gracias, Dios. Gracias por no abandonarme, por darme otra oportunidad. Esa experiencia cambió algo dentro de mí. No era solo un despertar físico, era un despertar espiritual. Sabía que había sido un llamado, un recordatorio de que Dios me amaba lo suficiente como para buscarme incluso en los lugares más oscuros. Y aunque aún estaba procesando todo lo que había sucedido, algo era seguro. Ya no quería seguir viviendo como lo había hecho antes. Esa luz me había mostrado el camino de regreso, y esta vez no pensaba ignorarlo. Despertar de aquella experiencia fue como abrir los ojos por primera vez en mi vida. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Esa mañana, mientras me sentaba en mi cama, rodeada de un silencio casi sagrado,
Sentí una certeza que no había tenido nunca antes. Dios me había dado otra oportunidad. Una oportunidad que no merecía, pero que no pensaba desaprovechar. Lo primero que hice fue arrodillarme al lado de mi cama. No sabía orar de forma correcta. Hacía tanto tiempo que no lo hacía, pero las palabras salieron de mi corazón, honestas y sinceras. Dije: Señor, gracias por no abandonarme. Gracias por buscarme incluso cuando yo te ignoré. No sé por dónde empezar, pero quiero cambiar. Quiero que seas tú quien guíe mi vida. Fue un momento íntimo, lleno de lágrimas, pero también lleno de paz. Sentí como si estuviera soltando un peso que había cargado durante años. Al terminar, me levanté con una resolución clara. No quería volver a ser la misma. No podía regresar a los viejos caminos que me habían llevado al abismo. El primer paso fue tomar la Biblia que mi madre me había regalado hacía años, esa que había estado acumulando polvo en un rincón de mi cuarto. La abrí con manos temblorosas, y mis ojos cayeron sobre un versículo que parecía estar ahí solo para mí. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sentí como si esas palabras fueran un sello divino, una confirmación de que podía empezar de nuevo. Desde ese día, la Biblia se convirtió en mi compañera constante. Leía cada mañana, buscando respuestas, buscando a Dios en cada página. Había muchas cosas que no entendía al principio, pero cada versículo me hablaba, me confrontaba y me transformaba. Cada día encontraba algo nuevo que aplicaba a mi vida. Era como si Dios estuviera usando su palabra para reconstruir cada parte rota de mi corazón. No fue fácil. Mis antiguos hábitos estaban arraigados profundamente, y el mundo no dejaba de llamarme. Recibía mensajes de amigos invitándome a salir, a regresar a ese estilo de vida que había dejado atrás. Algunos no entendían mi cambio, incluso se burlaban. ¿Qué te pasa, Isabela? ¿Ahora eres santa? Decían riendo. Pero en lugar de sentirme herida, esas palabras me fortalecían. Sabía que mi identidad ya no estaba en lo que otros pensaban de mí, sino en lo que Dios decía que yo era, su hija amada. También tuve que enfrentarme a mis propios deseos. Había días en los que la tentación era fuerte, en los que mi mente quería volver a esos lugares de comodidad y placer temporal. Pero en esos momentos me arrodillaba y oraba, pedía a Dios fuerza para resistir, y Él siempre respondía. Comencé a ver que la oración no era solo una rutina, era una conversación viva con un Dios que realmente escuchaba y respondía. Mi relación con mi madre también cambió. Volví a su casa después de todo lo que había pasado, y me senté con ella en la mesa del comedor, donde tantas veces me había hablado de Dios. Esta vez fui yo quien le dije: Mamá, tenías razón, Dios nunca me dejó. Gracias por no rendirte conmigo. Ella lloró, pero no de tristeza, sino de alegría. Oramos juntas, y por primera vez en muchos años sentí lo que era estar verdaderamente en casa, no solo en un lugar físico, sino en el amor de Dios. Empecé a asistir a la iglesia, algo que al principio me intimidaba porque sentía que no pertenecía allí, que mi pasado era demasiado oscuro. Pero descubrí que la iglesia no era un lugar para personas perfectas, era un refugio para quienes, como yo, habían sido rotos y restaurados por la gracia de Dios. Allí encontré una comunidad que me ayudó a crecer, que oró conmigo y me enseñó más sobre lo que significa seguir a Jesús. Cada día que pasaba, me sentía más cerca de Dios. Había momentos de lucha, claro, pero también había victorias, pequeñas y grandes. Aprendí a perdonarme a mí misma, algo que había sido tan difícil. Aprendí a confiar en que Dios no solo me había perdonado, sino que me estaba usando para su propósito. Dejé atrás las fiestas, los lugares que me recordaban a mi antigua vida y las relaciones destructivas. Pero no lo hice con tristeza, porque sabía que lo que estaba ganando en Cristo era infinitamente más valioso que todo lo que había dejado atrás. Ahora, cada mañana me levanto y oro, no con palabras perfectas, pero con un corazón sincero. Abro mi Biblia y dejo que Dios me hable. Y aunque mi vida no es perfecta, sé que estoy caminando en el camino correcto, el camino que Él trazó para mí. Dios me dio una segunda oportunidad y cada día me esfuerzo por vivir de una manera que le honre. La Isabela que era antes murió y una nueva vida comenzó. Y lo más hermoso es que no fue por mis propios méritos, sino por la gracia de un Dios que nunca dejó de amarme, incluso cuando yo me alejé. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo todo lo que viví, no puedo evitar sentir una profunda gratitud hacia Dios. Mi historia no es perfecta, está llena de errores, de decisiones equivocadas, de momentos en los que ignoré su voz y seguí mi propio camino. Pero también es una historia de redención,
una prueba viviente de que no importa cuán lejos hayamos caído, su amor siempre está dispuesto a rescatarnos. Cuando cuento mi testimonio, lo hago con el corazón lleno de esperanza, porque sé que hay muchas personas que, como yo, están buscando llenar un vacío que nada en este mundo puede llenar. Buscan en los placeres, en las relaciones, en el dinero, en las apariencias, pero al final se encuentran más vacías que antes. Ese fue mi caso. Pensé que tenía todo bajo control, que no necesitaba a Dios, pero la verdad es que sin Él nunca tuve nada. Hoy soy una mujer nueva, no porque haya hecho algo extraordinario, sino porque Dios hizo todo en mí. Su perdón no solo me limpió de mi pasado, sino que me dio la fuerza para vivir un presente con propósito y esperanza. Ahora, cada día que vivo, lo hago con la certeza de que soy amada por el Creador del universo, que su gracia es suficiente y que mi vida tiene sentido en Él. Cuando comparto mi historia, advierto a otros: no dejen que el mundo los engañe. Las luces brillantes, las promesas vacías, los placeres momentáneos, todo eso es un espejismo. Te hace creer que estás lleno, pero al final solo te deja más vacío. Yo lo viví y sé cuánto duele llegar al punto en el que te das cuenta de que todo lo que construiste se desmorona como un castillo de arena. Pero también les digo que no importa qué tan lejos hayan llegado en ese camino equivocado, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Su perdón está disponible para todos, sin importar qué tan grande sea el error, cuán lejos te hayas apartado o cuánto tiempo hayas ignorado su voz. Él siempre está ahí, esperando con los brazos abiertos. Recuerdo una de las palabras que más impactaron mi corazón cuando empecé este camino de regreso. Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Y eso es lo que hice. Me rendí, le entregué mi vida, y Él hizo lo que yo nunca hubiera podido hacer por mí misma. Me dio una paz que no tiene comparación, una alegría que no depende de las circunstancias y un propósito que llena cada día de significado. Ahora, dedico mi vida a hablar de su amor y de su gracia. No porque sea perfecta, sino precisamente porque sé lo que significa haber estado perdida y ser encontrada. Compartir mi testimonio no es solo un acto de gratitud, sino un llamado para que otros vean que lo que Dios hizo en mí, también lo puede hacer en ellos. Si estás escuchando esto y sientes que estás lejos de Dios, quiero que sepas algo. No importa cuán lejos creas que estás, su amor puede alcanzarte. No importa cuánto hayas caído, su gracia puede levantarte. No importa cuántas veces hayas fallado, su perdón es más grande que cualquier error. Hoy soy prueba de que Él transforma vidas, que su luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Si estás buscando algo, si sientes ese vacío que nada puede llenar, te invito a que le des una oportunidad a Dios. Él no solo quiere cambiar tu vida, quiere darte una nueva vida, una vida plena, llena de propósito, de paz y de amor. Mi historia no termina aquí. Cada día es un nuevo capítulo, y cada capítulo es una oportunidad para seguir creciendo en Él, para seguir compartiendo su mensaje y para seguir siendo testigo de su increíble amor. Porque si Él pudo hacer esto en mí, sé que puede hacerlo en ti también. Solo necesitas dar el primer paso y confiar en que Él hará el resto. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para escuchar más testimonios de esperanza y transformación. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y activa la campanita para no perderte el próximo contenido. Juntos podemos llevar este mensaje de amor y redención a más personas. Que Dios te bendiga.